Siempre que hago una crítica intento asegurarme de que cualquier dato que incluya sobre la película sea cierto. No siempre lo consigo, IMDb o la Wikipedia pueden colarme algún dato falso, o a lo mejor no he estado lo suficientemente atento al ver la peli y me pierdo algún detalle importante, o dejo fuera alguna información que acaba siendo más relevante de lo que pensaba. Cuando eso pasa, vosotros estáis ahí para corregirme. No es algo que me guste, sinceramente, pero es bueno que pase, porque es una manera de que quede constancia de un error que no he visto hasta que el vídeo estaba acabado. Otras veces me corrigen cuando no me he equivocado. El ejemplo más constante, mi crítica de La Matanza de Texas. Smoker sí está basada en hechos reales. Gwen sí está basado en hechos reales. La película sí que está inspirada en hechos reales. Sí es en hechos reales de un pueblerino que perdió a su madre y a su hermano. Sí está basada en hechos reales. Sí, pelotudo, está basada en hechos. No, amigos, sí que se basa en hechos reales. Esta peli sí está basada en hechos reales, busca Ed Gein. Es cierto, está basada en hechos reales. En serio. Al final de mi crítica de La Matanza de Texas ya explicaba que Leatherface está ligeramente inspirado en Ed Gein. Pero todos los personajes están inspirados en alguien. Para que consideremos que una película está basada en hechos reales, el personaje y los actos que comete tienen que tener un mínimo de similitud con la realidad. Así que, ¿cómo de similares son Leatherface y Ed Gein? Ed Gein creció aislado en la granja de su familia, con un padre alcohólico y una madre devota y controladora que le transmitió su odio hacia cualquier acto pecaminoso y que le hizo ver a las mujeres como la fuente del mal en el mundo. También creó una dependencia extrema hacia su madre, y tras la muerte de su padre y la partida de su hermano de la granja, se obsesionó todavía más con ella y con su visión del mundo. Después de que su madre muriese, mató a 2 mujeres que según él representaban el tipo de mujer que su madre odiaba. Y es posible que también matara a su hermano, con el que no se llevaba muy bien desde que éste empezara a criticar la relación tóxica que tenía con su madre. Pero nunca confesó haberlo matado, así que podemos decir que en realidad como asesino en serie no fue demasiado llamativo. Sin embargo, sí que había sido mucho más productivo como ladrón de tumbas, ya que durante años había estado visitando el cementerio y desenterrando mujeres que le recordaban a su madre, con las que después se dedicaba a hacer artesanía cadavérica, cuencos de cráneos humanos, sillas, lámparas y por supuesto máscaras hechas con caras, así como un traje entero con el que pretendía convertirse en su madre. Físicamente no era muy alto ni corpulento, y su apariencia no era amenazadora. En cuanto a su personalidad, los que lo conocieron lo definían como excéntrico y antisocial. Los exámenes psicológicos que le hicieron en el manicomio tras su arresto revelaron que tenía una inteligencia normal, y que padecía varios trastornos mentales severos debido a la educación estricta y abusiva de su madre y a su aislamiento del mundo durante su infancia y adolescencia. Leatherface también se nos presenta como alguien que ha crecido aislado en un entorno rural, y también tiene una familia abusiva, pero no hay ninguna señal de que esté obsesionado con su madre, y de hecho en las primeras 2 entregas de La Matanza de Texas ni siquiera hay ninguna presencia femenina en la familia. Tampoco tenemos ningún componente religioso, y en cuanto a personalidad, Leatherface claramente no está muy bien de la cabeza, pero da más bien la impresión de que se trata de un deficiente mental al que no le han enseñado la diferencia entre el bien y el mal, y al que han alentado a ser violento. No parece estar obsesionado con las mujeres, sino que mata indiscriminadamente a cualquiera que se cruce en su camino. La cantidad de víctimas que tiene es mucho mayor que la de Gein, físicamente no se parecen para nada, y finalmente los elementos de travestismo y transexualidad de Gein no los vemos hasta la 4ª entrega de La Matanza de Texas, donde tampoco se exploran demasiado. Comparar a Leatherface con Ed Gein es especialmente difícil, ya que la saga de La Matanza de Texas no es nada coherente a la hora de definir al personaje, pero sí que queda bastante claro que el único punto en común importante es que ambos hacen muebles y máscaras con cadáveres. Pero Leatherface no es el primer asesino, ni el último, en estar inspirado en el bueno de Ed. Poco después de que pillaran a Gein, un escritor decidió inspirarse en su persona para escribir un libro que llamaría la atención de cierto director de terror. A Hitchcock no le interesaba el crimen real ni Ed Gein como asesino, pero quedó maravillado con el giro final en el que se descubre que Norman Bates es el autor de los crímenes. Así que como no necesitaba el marketing añadido de decir que estaba basado en hechos reales, se distanció completamente de Ed Gein, y de hecho, para evitar que la gente descubriese el giro final de su adaptación del libro, compró todas las copias que pudo para evitar que la gente lo leyese antes de ver la peli. Pese a no ser la mejor película de Hitchcock, Psicosis es claramente la más recordada y más icónica, porque la verdad es que si consigues meter un buen giro final en una película te ganas al público, aunque si el giro no tiene sentido te cargas la peli. Pero lo que nos interesa es Norman Bates como versión de Gein. En el caso de Bates no tenemos el arte cadavérico que sí que vemos con Leatherface, exceptuando una fascinación por la taxidermia que lleva al límite al disecar a su madre muerta.
Sí que tiene en común con Gain una obsesión insana con su madre y el travestirse para transformarse en ella y fingir que sigue viva. Norman Bates es además presentado como un joven introvertido pero inteligente, y con cierta elegancia, y sus crímenes son cometidos por una personalidad doble en la que personifica a su estricta madre muerta, con la que discute ya que su personalidad como Norman no quiere matar. Bates es el que más se parece a Ed Gein en cuanto a personalidad, pero aún así, Psicosis no es un retrato de los crímenes que cometió Ed Gein en la vida real, así que tampoco creo que debamos considerarla como basada en hechos reales. En El silencio de los corderos tenemos otra versión de Gein con Buffalo Bill, el asesino al que Claire tiene que capturar y que mantiene a una chica en un pozo para matarla, quitarle la piel y hacerse un traje de mujer. Parece ser más inteligente y calculador que Gein, ya que a diferencia de Bates o Leatherface, sus crímenes están planeados y requieren mucho tiempo, dedicación y conocimientos sobre anatomía, mientras que Bates y Leatherface parecen ser asesinos pasionales incapaces de controlar sus impulsos. De Ed Gein, Buffalo Bill se queda únicamente con el concepto de crear un traje de mujer con piel humana, pero no exploran mucho más sobre la personalidad del asesino, ya que con un asesino carismático por película basta. Hay más personajes inspirados por Gein, como el Dr. Oliver de American Horror Story Asylum, o, según una teoría muy poco fundamentada, el viejo de Agallas el perro cobarde. Pero estos tres personajes son los más importantes y hace que uno se pregunte por qué un asesino con un número de víctimas tan discreto puede haber tenido tanta influencia en el cine. Estoy bastante seguro de que sus crímenes tuvieron un gran impacto por el extraño uso que hacía de sus víctimas, y creo que también la parte de la transexualidad malentendida le dio mucho bombo. Cuando le atraparon en los 50, la homosexualidad todavía estaba considerada como una enfermedad mental por gran parte del público, y la transexualidad ni siquiera existía más allá del travestismo. Así que asesinos como Ed Gein o más adelante Jeffrey Dahmer alimentaban la idea de que los homosexuales y los travestis eran enfermos mentales peligrosos. Irónicamente, en ambos casos la represión sexual que ambos experimentaron durante su vida claramente ayudó a que acabaran convirtiéndose en criminales. Así que igual conviene más dejar que la gente se folle a quien quiera en vez de intentar convencerles de que son pecadores enfermos y esperar a que su frustración estalle en forma de asesinato. El impacto que tuvo Gein en la sociedad fue tan grande que durante las siguientes décadas los guionistas se fijaron en él cuando querían construir un personaje que impactara al público, muchas veces exagerando sus crímenes o destacando algunas partes de su personalidad y olvidando el resto, y claramente sin tener ninguna intención de presentar un retrato de los hechos reales. También ha habido algunas películas en las que el asesino se llama Ed Gein. La más fiel a la historia real es In the Light of the Moon, que precisamente por eso se hace tremendamente aburrida. En las versiones más populares, como en La Matanza de Texas, el hecho de que los crímenes sean diferentes, la situación familiar sea diferente, la época sea otra y que ni siquiera usen el nombre de Gein, debería bastar para que entendamos que no nos van a contar sucesos reales, y que definitivamente La Matanza de Texas no está basada en hechos reales. Si consideramos La Matanza de Texas como una película basada en hechos reales, también debemos considerar Psicosis y El silencio de los corderos como basadas en hechos reales, porque sale un personaje que está ligeramente inspirado en alguien real. Es como decir que, como en Indiana Jones salen nazis buscando el Arca de la Alianza y en realidad los nazis sí que buscaron reliquias sagradas, Indiana Jones es una película basada en hechos reales. Puedes decir que está inspirada en hechos reales, pero eso es un poco una gilipollez, porque todas las películas están inspiradas en la realidad. Todos los guionistas se documentan, buscan inspiración en sucesos y personas de la vida real, para luego construir una historia que no esté sujeta a las limitaciones de la realidad, convirtiendo todas esas inspiraciones en ficción. Entonces, ¿por qué hay gente que sigue insistiendo en que La Matanza de Texas es real? Por el cartel del principio. La forma en la que se nos presenta esa información imita a las películas que cuentan sucesos reales, dándonos la información por escrito y describiendo los hechos de manera objetiva. Para algunas personas, este tipo de trucos formales todavía funcionan para dar credibilidad a una historia. Es el mismo caso de Holocausto Caníbal o El proyecto de la bruja de Blair, en las que la forma en la que se presenta la historia hizo que mucha gente pensase que lo que veía era real. Y también es la misma estrategia que usan los anuncios al poner un actor con una bata blanca para que pensemos que es médico o científico. Pero la verdad es que las películas no tienen obligación de ser verídicas, incluso cuando nos dicen que están basadas en hechos reales. ¿Recordáis el principio de Fargo? Al principio vemos un cartel que nos asegura que la película está basada en hechos reales, que los nombres se han cambiado, pero que por respeto a las víctimas la historia es totalmente fiel a lo sucedido. Pero Fargo no se basó en ningún crimen real, y el cartel que vemos al principio es, al igual que en La Matanza de Texas, una herramienta narrativa que juega con las convenciones sociales que tenemos aceptadas, y que nos hacen pensar que si en una película vemos la frase basada en hechos reales, es que nos van a contar una historia que sucedió en el mundo real, quizá con algunos cambios, pero mayormente cierta.
Que yo sepa, Fargo es la primera película en usar ese recurso de forma tan descarada y directa, cosa que me encanta, ya que es el ejemplo perfecto para explicarle a la gente que la frase basada en hechos reales no garantiza ninguna obligación por parte de los creadores de contar una historia real. El cine es ficción, y deberíamos considerarlo como tal, incluso cuando nos dicen explícitamente que no lo es. Si quieres realidad, mira un documental. E incluso mirando un documental tampoco deberías pensar que todo lo que ves es la verdad absoluta. Es posible que algunos de vosotros queráis seguir pensando que La Matanza de Texas está basada en hechos reales. Entiendo que pensar que una película cuenta algo real le da más valor, hace que sintamos que estamos viendo algo importante porque pasó de verdad. Pero La Matanza de Texas, Psicosis y El silencio de los corderos claramente cruzan la línea que separa la realidad de la ficción.